Muy buenas tardes, me llamo Gustavo Sartoro, soy de Mejillones y hoy voy a compartir con ustedes la ponencia junto a Héctor, mi amigo, Juan López, pionero del desierto, un legado en la periferia de la historia. Cuando se cumple el sesquicentenario del poblamiento de Antofagasta, la figura de Juan López aún no sale completamente del anonimato y se mantiene periférica dentro de la historia regional. Es por eso que en esta quinta jornada de historia el CIAR me ha invitado para que junto al prestigioso historiador Héctor Ardile abordemos aspectos relevantes en la historia de ese poblamiento y de su fascinante personaje. Esta no es una ponencia propiamente tal, es un acto de provocación intelectual destinado a gatillar los conocimientos y elementos efectivos respecto al nacimiento de Antofagasta, para desterrar los mitos que envuelven el origen de la capital del desierto de Atacama. Es por eso que en una primera etapa yo me limitaré a entregar un marco referencial acerca del hombre que protagonizó la epopeya, para que luego Héctor vaya puntualizando y desarrollando de manera más profunda los aspectos que considere relevantes. Las referencias. Hace 150 años, Antofagasta tenía un solo habitante, que se había instalado recientemente. Este era Juan López, según lo inmortalizó Isaac Arce en Narraciones Históricas. La Biblia de Antofagasta, el historiador bautiza su cuarto capítulo como La Caleta de la Chimba, hoy Antofagasta, Juan López, y comienza a sacar del anonimato a López. Hago notar que lo trata de Juan López y no del Chango López, como terminaría proyectándose. Hasta hace muy pocos años atrás, el perfil histórico entregado por Isaac Arce fue el único elemento que rescató a López del olvido, y el único mérito que le entrega Arce a López es el ser el primer habitante de Antofagasta, como le señala en el primer punto del sumario correspondiente al cuarto capítulo en su libro. Con respecto a la motivación que lo lleva a la Chimba en 1866, Arce manifiesta: ávido de aventuras y pensando siempre en las grandes riquezas que, según su convicción, se ocultaban en la tierra del norte, se lanza por última vez a la anhelada región en 1866. Como soporte de dicha afirmación, Arce utiliza el memorial, la carta que López envió en 1872 al presidente de Bolivia y que no llegó a destino. Esta dice textualmente: restablecida al fin las relaciones entre ambos gobiernos de Chile y de Bolivia, me dirigí nuevamente a este litoral, arribando a la caleta que hoy llaman la Chimba, y considerando perdida mi esperanza de recuperar mis derechos sobre Mejillones o su guanera que me había privado, volví a mi infatigable afán de expedicionar en busca de nuevos descubrimientos. Primer habitante. Volviendo al tema conceptual, para Arce, el valor de Juan López es haber sido, hace 150 años, el primer habitante de Antofagasta, y su motivación fue volver a la carga debido a sus convicciones que en esta zona había riqueza. Hago notar que Arce no hace sino transcribir la calidad que el mismo López atribuye cuando el memorial manifiesta: yo he sido su piedra fundamental, yo labré su cimiento y el primer habitante que fundó su edificio. Nuestro insigne historiador es muy cuidadoso con las palabras, recurre a lo que dice el mismo López y evita el término fundador, ya que tal honor es discutido por José Santos Osa, empresario que tuvo los recursos y la capacidad operativa para dar el vamos a Antofagasta. De allí que, si bien Arce rescata en 1930 la figura de Juan López, le otorga un rol más bien ambiguo, tal vez inaugurando esta, si no ausencia, marginalidad histórica. El costo de un error. ¿Por qué Arce actúa de esta forma? Por una razón muy sencilla. Para nuestro historiador, Juan López nunca fue empresario. Para Arce, López solo fue un cateador. En Narraciones Históricas de Antofagasta utiliza dos fuentes. La primera son los vecinos de Mejillones. El historiador recuerda que López reclamó haber tenido propiedad sobre las monedas del Morro de Mejillones. Ante este interrogante dice Arce en Narraciones: según los antiguos vecinos de ese pueblo y personas que aún existen y que están al corriente de estos asuntos, López descubrió en efecto esos depósitos de guano no para sí, sino para don Juan Garlay, caballero francés a cuyo servicio estaba como cateador. Tal afirmación es ratificada por Francisco Latrille, quien en Los descubridores del salitre en Antofagasta manifiesta:
¿Cómo olvidar a Juan López, abnegado cateador de la casa francesa de don Juan Garday? Habilitado por don Juan Garday, logró descubrir para la sociedad el guano del Morro de Mejillones. Latrille fue amigo personal de Arce y cuenta con todo su crédito. Remata Arce su visión con respecto al tema de la siguiente forma: nosotros hemos buscado con sumo interés entre los archivos y papeles antiguos algo que pudiera darnos luz o que compruebe la adjudicación que pudo haber obtenido López de la citada Juanera por él descubierta, pero no lo hemos podido conseguir. Bien, es evidente que Isaac Arce, al momento de escribir Narración Histórica de Antofagasta, no conocía la Juanera de Mejillones, libro escrito el año 1863, es decir, 67 años antes. Por lo tanto, él no sabía que Juan López, además de ser el descubridor del guano rojo en Mejillones, también fue integrante de la sociedad que explotó tal riqueza. Al contrario, Arce tenía dos testimonios para él dignos de todo crédito, que señalaban que Juan López era cateador de la firma del francés Juan Garday y que en esa calidad había descubierto el guano rojo en Mejillones. Estas fuentes fueron Francisco Latrille y los antiguos vecinos de la localidad. ¿Por qué llega en 1866? Tal error, si bien no modifica sustancialmente que Juan López sea el primer habitante y no el fundador de Antofagasta, podría arrojar luces sobre la causa real de su presencia en la Chimba el año 1866. Gracias a las guaneras de Mejillones tenemos claro el motivo por el cual Juan López abandona la región en 1863. El 17 de febrero de ese año, el gobierno chileno notifica a la sociedad conformada por Juan López, Matías Torres y Juan Garday de la disposición del Ministerio de Hacienda de Chile que caduca las autorizaciones otorgadas para explotar guano en el Morro de Mejillones. En su memorial, López lo retrata de forma bastante dramática. Impedido por esta circunstancia a renunciarlo todo, no me quedaba otro recurso que el de buscar un asilo. Me dirigí a mi patria, a donde arribé sin más recursos que la triste memoria del pasado. Es posible que tal éxodo haya sido acompañado de otras circunstancias. López debe haber prácticamente arrancado de una serie de compromisos y deudas, ya que no tenía la solvencia para afrontar este imprevisto y unilateral cierre de su empresa, sobre todo con sus trabajadores. Sin embargo, el 12 de septiembre de 1866 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia, mediante el cual nuestro país renunció al paralelo 23 y retrocede al paralelo 24. Lo más importante para López fue que dicho tratado, en su capítulo 7, establecía el pago de 80.000 pesos a los individuos que, asociados, fueron los primeros en explotar seriamente las guaneras de Mejillones. Bien, uno de esos tres individuos era él, y seguramente sintió que la fortuna nuevamente le hacía un guiño. Como el tratado detallaba que tal monto debía provenir de los fondos recolectados por la aduana interventora de Mejillones, había que personarse cuanto antes en ese organismo para conocer cuál sería la fórmula de pago. El problema es que en Mejillones seguramente había un gran número de acreedores y trabajadores impagos desde hacía más de 3 años, con los cuales no era recomendable encontrarse. De allí que lo más prudente era gestionar estacionándose no precisamente en Mejillones, ojalá en un punto deshabitado cercano. Eso lo habría impulsado a elegir la misma zona que eligió en su primer desembarco, 21 años antes, pero esta vez no en Punta Jara, sino más al norte, más cerca de Mejillones. Todas estas consideraciones me obligan a replantear la visión que entrega Isaac Arce en su monumental obra. Juan López no es un porfiado cateador que retorna por azar el año 1866 a la zona por tercera vez en busca de fortuna, convirtiéndose en el primer habitante de la futura Antofagasta. Juan López es 1.000.000 de veces más que eso. El verdadero huésped. Juan López es el descubridor del guano rojo en Mejillones en 1862. Tal hallazgo a él lo convirtió en empresario, pero además generó una serie de impactos con amplia repercusión. El primero, le otorga valor económico al desierto de Atacama. 2. Reaviva el problema límite entre Chile y Bolivia. 3. Provoca el proceso de poblamiento definitivo de Mejillones. La influencia de su accionar se vio incluso reflejada en la suscripción de tratados internacionales donde él mismo fue sujeto de un capítulo. Hay un quinto impacto que ha pasado inadvertido, pero que igual procedo a revisar. Su acción generó la publicación del primer libro de estas dos ciudades costeras, Las Guaneras de Mejillones,
que salió a luz en Santiago el año 1863. Es por eso que quien habita por primera vez Antofagasta no es peón en busca de fortuna, menos un chango. Quien se asila en las costas de la capital de esta región hace 150 años es, y aquí empiezo a enumerar: 1. El descubridor del guano de Mejillones. 2. El empresario que con su sociedad inicia el trabajo de explotación de ese guano. 3. El empresario cuya sociedad solicita terreno para su establecimiento y recibe las 3 cuadras fundacionales de Mejillones. 4. El empresario que junto a otros 2 genera el 7º artículo del Tratado de Límites entre Chile y Bolivia el año 1866. Y 5. El empresario que firma las monedas de Mejillones, que escribe y firma parte de sus páginas y que además es el protagonista del libro, ya que este versa sobre el descubrimiento del guano en el morro de Mejillones. Todo eso no lo pudo decir Isaac Arce porque no tuvo acceso a las monedas de Mejillones y tuvo 2 testimonios para él dignos de todo crédito que no se ajustaban a la realidad. Estos fueron los testimonios de Francisco Latrich y los vecinos Mejillones, quienes le aseguraron que Juan López trabajaba para Juan Garday, en circunstancia que está debidamente establecido que Juan López fue socio de la firma Torres López Garday. Ese empresario, caído en la miseria por disposición del gobierno chileno, llegó a las costas antofagastinas en 1866 por la sencilla razón que tal año se firma el Tratado de Límites. Este acoge la solicitud de su sociedad, que pidió al Congreso chileno una indemnización por los trabajos detenidos el 17 de febrero de 1863, y ese dinero debía ser pagado con los fondos recolectados por la aduana de Mejillones. López venía por su justo pago. Juan López tuvo un sino desafortunado. Lo que a mí, en lo personal, me impresiona es el mecanismo último que siempre usó para su defensa: escribir. En Mejillones descubrió guano, armó una sociedad y terminó siendo desplazado por intereses económicos superiores. Se defendió publicando las monedas de Mejillones. En Antofagasta descubrió cobre, armó una sociedad y terminó siendo desplazado por intereses económicos superiores. Se defendió escribiendo el memorial. Bien, es mi aporte. Dejo con usted a Héctor, que abundará, rebatirá o complementará estas palabras. En este sesquicentenario, un homenaje personal a Juan López, un personaje en la periferia de la historia. En realidad, compañeros, yo no voy a aportillar ni argumentar otros elementos que usted ya ha aportado respecto a la exposición. Creo que lo que quiero presentar hoy día es algo que me parece interesante hoy día mostrar a la audiencia. Es Juan López en el imaginario visual e histórico de los antofagastinos, que se va a complementar con lo que ha dicho mi amigo Wilfredo Santoro, que en el último tiempo ha hecho grandes campañas de defensa del patrimonio de la zona de Mejillones y ha promovido incluso hasta una medalla de premio al personaje que mejor refleje el espíritu de Mejillones y el rescate al patrimonio. Les explico un poco lo que va a hacer esta ponencia. Quiero que a través de las imágenes, de las esculturas y de los documentos y de los textos que se han escrito sobre Juan López o de la historia de Antofagasta, tenemos siempre una mirada que va cambiando con el tiempo y eso es interesante. Y eso es lo que quiero hoy día compartir con ustedes. El primero de todos que nos va a entregar un libro fundamental del cual nosotros como agrupación y el museo lo ponemos en valor porque es el historiador de Antofagasta. Con sus estudios, porque él no es historiador de profesión, él es un autodidacta, pero hizo el gran aporte de ser testigo presencial de la parte de los primeros 25 años de Antofagasta y nos entregó un libro importante. Y efectivamente él en el libro cuenta y se va a referir a Juan López, pero no solo va a referir y va a dar los primeros antecedentes biográficos del pionero
cateador y empresario que va a dar origen a la ciudad de Antofagasta, sino que también en su portada se atreve a perfilar la figura de él, a inmortalizarlo, sin que de una otra manera sepa, pero ya en esa portada ustedes pueden ver cómo él dibujó. Acá está la figura con el capacho, este hombre que va caminando por este borde costero, y allá al otro extremo ustedes pueden apreciar la barca El Halcón. Él en su portada ya nos muestra a este mítico, a este personaje que va a ser el pilar fundamental de la historia de Antofagasta. No lo ignora, de hecho lo pone de espalda al mar y lo ve caminando, porque él son los primeros pasos que esta ciudad va a tener, o esbozo de lo que va a ser su asentamiento. Él camina por el borde costero y, como lo dirá más adelante en algún momento Mario Bamonde, él es una trayectoria, es un camino, y ese camino y esa trayectoria hoy día es Antofagasta. Por lo tanto, ahí hay un aporte no menor, hay un guiño, como diríamos hoy día, por parte de Isaac Arce, de contar los orígenes de la ciudad e incorporarlo desde el comienzo en la portada del libro. Junto con poner ya una imagen, un ícono en su portada a Juan López, él efectivamente entrega los primeros antecedentes que nos dan a conocer algo de su biografía. Dice que era copiapino, y todo estos antecedentes se lo dio una fuente que lo conoció. Y ahí ustedes pueden ver que él dice en la página 46 de Narraciones Históricas, dice: nosotros podemos asegurar que era de Copiapó, por referencias que nos merecen entera fe. Esto nos han dicho personas que lo conocieron personalmente, confirmado hace algunos años por el señor Fortunato Pinto, que trató muy de cerca a López. Y efectivamente, ¿qué dice? Lo único antecedente de los aspectos físicos o personales de Juan López, que era alto, bien fornido o formado, de fisonomía tosca, no repulsivo, que era un verdadero guaso del sur de Chile, que en la edad que llegó a sentarse en estas tierras tenía 40, 45 años, sabía leer y escribir, y también dice de López que era inteligente, activo y emprendedor. Eso aparece en la página 46 de Narraciones Históricas, y efectivamente Fortunato Pinto es el primer interventor, el primer funcionario fiscal de Bolivia, que tiene que tratar, cuando se instala en Mejillones la aduana, la Casa de Chile, la intervención por el tratado, que muy bien lo planteaba Wilfredo, va a tener que tratar, porque va a tener que pagarle a López los costos que significaba que por la cláusula del Tratado del 66 tenía que pagar a los que habían perdido, digamos, su inversión en las guaneras de Mejillones. Entonces, ya tenemos también los primeros antecedentes biográficos de este personaje. Luego, Matías Rojas Delgado, que es un gran personaje de la historia fundacional de la municipalidad, edil, va a ser el fundador de uno de los grandes periódicos de la ciudad, como es El Industrial. En algunos apuntes respecto a una síntesis histórica que está haciendo de Antofagasta, que se denomina Apuntes para la Historia de Antofagasta, dice sobre Juan López, reconoce que hubo un personaje o una persona que se llamaba Juan López, e indica lo siguiente: murió pobre, olvidado, en el lugar llamado La Chimba. Ese otro antecedente bibliográfico que entrega gente que lo conoció, que supo de él, de su existencia. Después, antes de la publicación de Arce, hay un erudito que fue un bibliógrafo
muy importante en la historia literaria de Chile, como fue Pedro Pablo Figueroa, que en 1906 estuvo en Antofagasta e iba a publicar una historia del desierto de Atacama, y allí quiero decir que el primero que sistematiza y entrega una biografía en el diccionario de personajes y bibliografías de Chile va a ser Pedro Pablo Figueroa, que lo considera en su publicación de 1898. Y Pedro Pablo Figueroa, en la biografía de Juan López, dice algo, estos antecedentes. Habla que era un explorador del desierto de Atacama, que era de Copiapó, señala ya a fines del siglo XIX y comienzo del XX que era el descubridor de las guaneras de Mejillones, que durante 30 años perseveró en estos parajes, es decir, tuvo mucho tiempo en esta zona trabajando, y es el primero que habla antes de Arce, y que Arce lo va a utilizar como información para su libro, que en el año 1872 él escribió un memorial al gobierno de Bolivia para que le reconocieran sus trabajos, sus gestiones en este lugar, tanto en Mejillones como en Antofagasta. Luego, otro erudito, un abogado, un hombre que escribió, creo que junto hoy día, el símil de Aníbal Echeverría y Reyes debe ser José Antonio González Pizarro, que ha escrito muchísimo sobre historia en artículos, en todas las revistas. Él, podríamos decir que es como Aníbal Echeverría y Reyes, era el personaje más erudito de Antofagasta, escribió en todas las revistas de la época especializadas, científicas, y vivió en Antofagasta, fue un personaje, un intelectual de primera línea. Y él también, en el año 1924, va a hacer algunos apuntes en el álbum del año 24. Le pidieron que hiciera una breve síntesis histórica, ¿cierto? Y allí nos dice, nos da algunos, en el álbum de Tarapacá y Antofagasta, entrega algunos antecedentes. Acá él dice que es el primer habitante, que era, se vuelve a insistir que era de Copiapó. Acá él plantea que era un cateador subalterno, o que estaba asociado a, que era un cateador de Juan Garday, y que de una otra manera, dice el señor Osa, encontró a López y este le proporcionó cuanta noticia recogió sobre caliches en el interior. Es decir, por primera vez en un texto de esa época aparece esta información en que estos dos prohombres, estos dos personajes fundamentales para Antofagasta, interactuaron, conversaron y en cierta manera se conocieron. Y también vuelve a dar como antecedente que el 22 de septiembre, ¿cierto?, Juan López presentó al Consulado de Chile un interesantísimo memorial. Eso son escritos de una persona que era un investigador muy riguroso, y esta información también a uno en realidad lo encuentra importante para ir develando esta figura que a veces se nos dice que no existió, que es un mito, que en realidad no tiene suficiente información sobre sus actos y sus acciones en el espacio de lo que hoy día es Antofagasta. Por otro lado, tiene otra información inédita este erudito Aníbal Echeverría y Reyes, y nos dice que en el remate de terrenos del año 21 al 30 de octubre del 69, un año después que se fundó oficialmente la ciudad por parte de Bolivia, aparece en la lista de los que compraron terrenos en la ciudad Juan López. Y él dice que a ese señor que es Juan López, al que le llamaban el Chango Loco, el que estuvo en ese puerto hasta 1863, yo creo que ahí se equivocaron porque era 1868, ignorándose su paradero después. Ahí también hay una información que también Juan López sería propietario de terrenos en el poblado recién fundado por el gobierno de Bolivia. Luego, otro gran personaje de la historia de Antofagasta
Monseñor Luis Silva Lezaeta también se va a referir a la figura de Juan López. Recuerden que Monseñor Silva Lezaeta fue un historiador, un investigador también muy reconocido en el Ateneo Nacional y local. Y él, ¿qué nos dice? Él plantea que entre los años 45 y 1866, Juan López era un audaz obrero chileno, ¿ya? Y que llega con su familia, ¿cierto? Eso también lo dijo Arce, lo va a decir en 1930. Esto lo está diciendo Monseñor el año 26. Pero ya recuerden ustedes que Arce está escribiendo la historia de Antofagasta desde 1900. Está juntando antecedentes. Después vuelve a hacer un borrador para la historia de las parroquias. Esto lo escribió en el contexto de la historia de las parroquias de Antofagasta, el departamento en ese entonces de Antofagasta. Y luego dice, en el mismo borrador, en un nuevo texto, dice: desde el año 66 había vivido solitario en una choza situada más o menos donde hoy está el depósito de carbón junto al muelle del ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, lo que es hoy día el muelle histórico. El audaz minero copiapino Juan López. Otro personaje importante, y este es ya un historiador propiamente tal, el historiador del salitre. Tiene 2 tomos muy importantes, incluso cuando se cumplieron los 100 años de la explotación del salitre, de 1830 a 1930, publica la historia del salitre, y ahí escribió prácticamente la historia de todos los pioneros, cateadores, empresarios que se vieron envueltos en Tarapacá y en Antofagasta con la prosperidad de la industria salitrera, que es Roberto Hernández Cornejo. Y don Roberto Hernández Cornejo también, en estos 2 libros que son un clásico para aquellos que quieran estudiar la historia del salitre, que es Juan Godoy. Él escribió Juan Godoy, el descubrimiento de Chañarcillo, es un tomo 1, y después hay un tomo 2 que cuenta después toda la explotación hacia el desierto de Tarapacá. Y ahí que dice este historiador serio, informado, usaba documentación de Valparaíso y de los archivos de Santiago. Bueno, ahí ustedes pueden ver, hay como una certeza que era copiapino, pero acá entrega un antecedente bien importante, que otros no han dicho y que no habían informado, que era él, desde muy joven, fue una pil en las faenas de Chañarcillo. Es decir, según este historiador, este investigador, él ya tenía desde temprana formación, había trabajado en la minería de La Plata. Y después entrega antecedentes de que Agustín II Humérez había sido un escribano, ¿cierto?, donde vuelve a plantearse este texto que escribió Juan López para el gobierno de Bolivia, lo que es conocido como el memorial. Y que me gustaría que después tú hablaras de este primer memorial que aparece en las guaneras de Mejillones, porque habría un primer memorial y este vendría siendo el segundo memorial. También dice que fue pobre, que quedó en la miseria, olvidado, y que se quedó en una tienda, terminó sus días en una tienda de la chimba. Ahora, cuando uno empieza a hacer entre líneas, estudiar o a estudiar los textos y tratar de analizar lo que nos quieren decir, yo a partir de esto, cuando hablan de la chimba y Antofagasta, no sé si están hablando de la que hoy día es la chimba, la que conocemos, ¿cierto?, que se encuentra la bahía al norte de nuestra ciudad, y se quedó ahí, se fue para allá, se relegó a ese lugar, porque hay también poca información dónde quedaron sus restos. Pero sigamos con esta, ¿qué es lo que han dicho los que han buscado información en la historia de Antofagasta respecto a él? Después tenemos a otro personaje, y acá este personaje que es muy conocido porque escribió una novela clásica, ¿cierto?, El séptimo de línea, pero creo que este fue en el contexto que escribió, porque él es más que
no es un historiador, él es un literato, es un escritor. Y yo creo que él deformó un poco es de todos los que de una u otra manera noveló la historia y habló de lo que era la figura de este cateador, ¿cierto? Él vuelve a decir que es un cateador, un hombre solitario, que fue mandado por Garday y después inventó una serie de cosas que son parte del resquicio del recurso literario, narrativo, pero mayores aportes no fueron muy significativos para la figura de Juan López. Estamos hablando ya de los años 60. Y junto con estos escritores que se acercan ya a mediados del siglo XX, vamos a tener a otro prohombre, a un gran escritor, Premio Nacional de Literatura, Salvador Reyes, que vuelve a poner en la primera línea a este personaje y dice: no hubo sino un hombre solo, un minero nacido en Copiapó, Juan López, encarna el alma aventurera, indomable y sufrida del chileno nortino. Por eso Antofagasta es chilena, desde piel salitrosa hasta lo más profundo de sus arterias minerales. Juan López trajo a su familia, en fin, y aquí nos muestra, ¿cierto? Y muchos otros han ensalzado y han puesto desde la literatura, desde la poesía, sobre esta figura que, como ustedes se están dando cuenta, tiene antecedentes que nos permite decir que no es una entelequia, una invención, y que la historia de una otra manera lo ha puesto en la historiografía y lo ha buscado. Quizás no lo ha buscado la historiografía nacional, lo ha buscado personas vinculadas con el norte, con Antofagasta, con la nortinidad. También Salvador Reyes dice que el coraje de Juan López hizo posible que este territorio fuera chileno. Y ahí habla de las virtudes de este personaje. Llegamos al centenario. El centenario de lo que fue el año 1966. Y ese año, como las circunstancias fueron extraordinariamente, se conjugaron para la historia local y regional y nacional. En el poder estaba Eduardo Frei Montalva, pero en el gabinete de ese gobierno, de ese ejecutivo nacional, estaban dos importantes antofagastinos. Estaba Sujovic y Juan de Dios Carmona. Y en la alcaldía de Antofagasta estaba Florial Recabarren Rojas, profesor de historia, y que había estudiado en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que era en ese momento el instituto de historia más importante de Chile. Y él, como edil y como profesor de historia, efectivamente se interesó por hacer un concurso, ¿cierto? Hizo que postularan de todo Chile investigaciones para poder encontrar una fecha que efectivamente pudiéramos reconocer como el aniversario de la ciudad. Y así fue como tanto el investigador sureño Jorge Cruz Larenas va a recibir el premio por su investigación a este concurso y nos va a entregar interesantes, o va a refrendar, mejor dicho, información que ya estaba de una otra manera circulando desde la época de Pedro Pablo Figueroa, pero tuvo la oportunidad de sistematizar en este texto la historia de Antofagasta, y tanto Cruz Larenas como el gran padre de la historia regional, Óscar Bermúdez Miral, llegan a la misma conclusión, que efectivamente el año 1866 va a ser el año clave para poder decir que es el poblamiento de Antofagasta, dado que se va a asentar permanentemente en este lugar Juan López. Luego está la concesión que se le da a Osa y a Puelma para que puedan explotar el Salar del Carmen, y se ha firmado lo que dices tú, se firmó, ¿cierto?, el primer tratado de amistad entre Chile y Bolivia de 1866. Todas esas condiciones generaron
que este lugar, el paralelo 24, entre el 23 y el 25, entrara en una pacificación, en buenos ánimos, ¿cierto? Y se estableciera Antofagasta como un lugar para vivir y para comenzar a generar una vida de trabajo para los chilenos. Ahí está la portada del libro de Óscar Bermúdez. Después encontramos a otro gran historiador de la historia local, don Enrique Agullo Bastías, y él ahí también, obviamente en su libro La ciudad heroica, va a referirse a la figura de López. Y también él revisó, dice, entre algunos escritos, entre ellos Pedro Pablo Figueroa, Matías Rojas, Isaac Arce, dan noticia de la existencia de este personaje. Y para terminar, a los que de una u otra manera se han referido a la figura, bueno, Sabela es una huella, ¿cierto? Dice Sabela, por un lado, que es el referente, pero este gran intelectual nortino, gran escritor, hace un elogio a Juan López, y es, como era tan buen escritor, dice algo: el primer camino, el gran derrotero, nadie fue testigo de su llegada. Sin embargo, en todos nosotros se reconstruye la imagen de lo que debió ser aquella mañana del puerto. Juan López estaba de espalda al mar y de cara al sol. La misma costa cerrándose entre el macizo de Coloso y la punta pétrea del Cerro Moreno. Juan López miró la tierra, contempló los cerros, y una sonrisa acariciante le bailó en la emoción. Él venía a quedarse. Para el minero soñador, excavar la tierra es como quererla. Hoy día, en la huella de la tradición, nos dice Bahamonde, aquel minero de buenos hombros fue un Chango López, y bien pudo serlo, porque changos y atacameños constituyen la raíz viviente de nuestro suelo. Él fue el primer pedazo de pueblo, que con trapo rojo de su sangre chilena le dio nombre chileno al esfuerzo de esta tierra. Nosotros nos hemos quedado para ser testigos, y aquí estamos. Hermoso lo que escribe don Mario. Y en el mundo del espacio urbano y de la imaginería de López hay presencia, lo podemos reconocer. Es un personaje, ustedes saben que de Carlomagno no hay fotografía, ni hay una escultura, hay un friso que dicen de él, y de muchos personajes del mundo antiguo no hay una certera positividad de decir, mire, este es el rostro de este personaje. Pero sí han existido intentos para darle rostro, vida a esta figura que es nuestra, que es el camino, que es la trayectoria de esta ciudad. Las dos son tanto una pintura del 48 y esta escultura de la década de 1970 es de Osvaldo Ventura, pintor y escultor, y se inspiró en esta figura legendaria que es Juan López. Por lo que me contaba Floreal Recabarren, ¿cierto?, gran historiador, este rostro se inspiró el pintor Osvaldo Ventura en la figura de Juan de Dios Carmona, ¿ya? Y lo interesante es que efectivamente el pintor, si empezamos a hacer un análisis de la imagen y del contexto, está efectivamente dando la espalda al mar, pero atrás se ve, ¿cierto?, la península, está el lanchón, y él está mirando, ¿cierto?, como lo hacían los cateadores de la época, cateando a lontananza lo que es la riqueza del desierto, de lo que está más allá de los cerros. Después, en estos últimos 10 años,
se ha puesto de nuevo de moda y ha existido colectivos, agrupaciones que están buscando potenciar la identidad, la memoria, el patrimonio de nuestra ciudad, y han hecho cosas, han hecho audiovisuales hoy día que han puesto en primera línea a esta figura. Y acá tenemos la recreación de un audiovisual que hicieron los caminantes del desierto, y acá hay un personaje que hizo de un antofagastino que representó las andanzas por esta tierra, y cuando llega a Antofagasta, Juan López. Y Julio Sepúlveda, un artista local, regional, junto con un equipo, restablecieron la antigua escultura que se había venido abajo con la ampliación del bandejón central de las obras del borde costero del Bicentenario. No se pudo recuperar, ¿cierto?, la escultura de Ventura, la antigua escultura de Ventura, y repusieron acá, ¿cierto?, en el bandejón actual esta hermosa escultura que es la figura de Juan López. Y en esta quiero contar una anécdota, porque como nosotros estamos al frente, toda la parte administrativa del museo, que es parte de la DIVAN, ¿cierto?, y cuando Julio Sepúlveda estaba con el equipo de instalar la figura, Julio le estaba instalando hacia allá. Entonces yo miraba y me acerco y le digo, mira Julio, le digo yo, ¿por qué? Dime la razón, ¿por qué tú estás colocando la imagen de Juan López y él está apuntando en este sentido norte-sur? ¿Y por qué no lo estás colocando en el sentido oeste-este? Me dice, no, porque él apunta hacia Caleta Coloso, me dice. Y Caleta Coloso es la caleta que de una u otra manera ahí era la importancia de lo que había de cobre y salitre. Y el sur mostrando la patria. Entonces yo le digo, mira Julio, le digo yo, si tú ves la pintura, ¿conoces la pintura de Osvaldo Ventura? Me dice, no la conozco. Mira, nosotros la tenemos en el museo, una de las grandes piezas patrimoniales que tenemos el orgullo de poseerla. Y en esa pintura el pintor lo pone de espalda al mar y lo hace que mire hacia el desierto, que es la brújula del desierto de donde se busca la riqueza, y hoy día la riqueza está allá, y siempre está allá, ha estado en La Pampa. Entonces de una otra manera conversamos y le dije, porque en algún momento, Julio, te van a pedir explicación por qué la colocaste hacia allá y no en una posición que tuviera mayor sentido histórico y con una razón histórica. Entonces me dijo, tienes razón, me dijo. Y hoy día, precisamente, si ustedes se dan cuenta, la instalación de esa escultura está apuntando hacia los cerros, hacia el desierto de Atacama, que es el sustento ecológico y el medio ambiente que nos da a nosotros la importancia que tenemos en el mundo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, porque esto demuestra que hay una imaginería, que hay una imagen colectiva. Nosotros, aunque no sepamos verlo fotográficamente, aunque hoy día no tengamos certeza dónde está ni dónde nació, sabemos que es nuestro, sabemos que es el que llegó, y muchos de los historiadores que se han interesado en este tema de Antofagasta lo apuntan a él junto a Ossa como los padres fundadores de esta ciudad. Así que a tener certezas, a tener y no desconocerlo, porque efectivamente es un personaje nuestro y que va a quedar, y en la medida que otras generaciones tengan acceso, ayer lo veíamos con Espejo, ¿cierto?, con Patricio Espejo, cómo existe información que nosotros no hemos tenido acceso, y que quizás en la medida que pasen los años vamos a saber más de López, porque esa es la paradoja de la historia. Las generaciones más cercanas
prácticamente no supieron nada. Y lo otro que yo, al releer de nuevo esta magna obra, como dices tú, Narraciones Históricas de Antofagasta, me quedé con una duda, porque Arce dice, mira, se asoció con Pedro Araujo. Pedro Araujo fue el socio con el cual hizo la empresa para explotar el cobre. Y lo fue a encantar, viajó a Valparaíso, le dijo, mira Pedro, usted tiene lucas, ayúdeme a la empresa, vino, se puso lucas. Después don Pedro se vino, Pedro Araujo lo conoció, a López fueron socios, pero se quebró esa empresa de cobre. Pero después Arce cuenta que conoció personalmente a Pedro Araujo. Y Pedro Araujo después fue, en el devenir de su vida comercial, terminó como funcionario, claro, funcionario municipal como administrador del cine. Entonces, si Arce conoció a Araujo y después dice que fue muy amigo de Fortunato Pinto, y me consta porque Claudio Arce, que es el nieto del historiador, que es uno de los fundadores de esta agrupación, me ha permitido ver esas cartas donde ellos se carteaban, fueron muy amigos, donde Fortunato Pinto le dice, mire, yo lo conocí, bla, 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 bla. Pero también Arce conoció a Araujo, y por eso cuando dice, y otras personas tengo la certeza que era copiapino, que era chileno, que el aspecto era de fornido, que creo que también uno de los informantes tiene que ser Pedro Araujo, porque tuvo una relación empresarial y comercial muy cercana con Juan López. Entonces, ahí uno dice, pero ¿por qué entonces si lo conocieron y existen personas que trataron con él, ¿por qué no dar referencia? Y yo lo dejo hasta acá para que podamos conversar, invitar ahora a Rodolfo que se nos una para que podamos conversar.